Pues venimos nuevamente a anunciar las buenas nuevas del Evangelio aquí en este lugar. No pudimos hoy tener pues la bocina, pero dice la palabra misma que pues no está presa la Biblia, la palabra de Dios no está presa. Y con esa libertad que Dios nos da, hoy queremos hablarles de algunos versículos, de algunos pasajes de la Biblia, para que todos los que nos ven a través de este medio, en este lugar, pues puedan conocer un poquito más y más y más de las cosas de Dios. Es importante que todos estemos enterados, porque Dios a todo aquel que convierte, a todo aquel que perdona, a todo aquel que transforma, lo envía como un mandamiento. Y nosotros por amor hacia las almas, porque un día ahí estuvimos también, allá en ese mundo perdido, lleno de pecado, de injusticia, de iniquidad, ahí en desobediencia estábamos nosotros también, haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, siempre pecando, desobedeciendo, infringiendo la ley de Dios, y no entendíamos que gracias a Él hoy estamos aquí, gracias a Él tenemos la oportunidad de poder hablar de Él y de hablar de su Evangelio, y que gracias a Él hoy tenemos una oportunidad de que el día que ya no estemos en esta tierra podamos estar delante de su presencia. Eso es lo más importante, esa es la verdadera razón por la cual nosotros estamos aquí en esta tierra. No hay una razón principal más importante que esta, de que nosotros podamos anunciar el Evangelio de Dios, que nosotros podamos gritar al mundo entero que la vida no termina en la tumba, que la vida aún continúa, sino que solamente estamos como aves de paso en este lugar. Con mucho amor, hoy vengo a decirles y hablarles de la palabra del Señor, y vamos a hablar del libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 4 y 5. Y dice la palabra así: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Primeramente hay que entender que es pecado, para que podamos saber cómo infringo yo la ley. Bueno, Dios hizo sus mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios, escritas en una piedra que se le dieron a Moisés, para que el pueblo de Israel conociera cuál eran los mandamientos de la ley de Dios. Bueno, asimismo, Dios en estos mandamientos que los quiero leer, están en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 2 en adelante, y dice la palabra así: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Jehová al hombre que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra,
el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, que significa no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos que el Señor le dio. Nuestro Dios Jehová de los ejércitos a Moisés. La palabra dice que todos hemos pecado. No hay uno solo que no haya pecado aquí en la tierra. El único que se fue a los cielos sin pecado se llama Jesucristo. Y Él es nuestro Salvador. Y por medio de Él es que podemos nosotros ser perdonados y nuestra alma ser salva. Este es el llamado que hoy venimos a darte. Que dejemos de pecar, que dejemos de transgredir los mandamientos de Dios. ¿Cuántas veces no hemos mentido? ¿Cuántas veces no hemos robado? ¿Cuántas veces no hemos vituperado o hemos jurado en el nombre de Dios? ¿Cuántas veces no hemos codiciado las cosas ajenas a nuestra vida? Lo hemos hecho 1 y 1000 veces. Y eso se llama pecado. Y todo aquel que comete ese pecado infringe la ley de Dios. O sea, desobedece. ¿Y qué pasa cuando uno desobedece? Pues tiene uno que pagar una infracción. Recibe uno castigo. Por ejemplo, cuando uno comete una infracción de tránsito, pues va, el tránsito te detiene y te dice la infracción que cometiste. Y luego te da una hoja donde tú tienes que ir a pagar la infracción que cometiste. De la misma manera, es lo que está diciendo aquí en el 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Si tú infringes la ley de Dios, si tú desobedeces la ley de Dios, estás infringiendo la ley y tienes que pagar. Pues el pecado es infracción de la ley. Todo lo que hagas contrario a la voluntad de Dios es pecado y es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Cristo vino a la tierra para quitar nuestros pecados. ¿Y cómo lograremos que Cristo quite nuestros pecados? Si nosotros ya transgredimos la ley de Dios. Bueno, alguien tuvo que pagar el pecado cometido por nosotros. Y ese alguien se llama Jesucristo. Tú cometiste pecado, infringiste la ley, pero tú no puedes pagar, porque la paga del pecado es muerte, y muerte eterna. Y si eso se cumple entre la ley de Dios, entonces nadie tiene una oportunidad aquí en la tierra para ser salvo. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino y pagó por nuestros pecados. Y no hay pecado en Él.
Ese sacrificio fue suficiente delante de los ojos de Dios para que tú y yo podamos ser libres. Porque antes éramos esclavos, estábamos encadenados. Y tú me dirás, ¿cómo? Si yo estoy libre, no estoy encadenado, no estoy amarrado, apegado a nada. Ciertamente. Pero aunque tú no lo veas, estás esclavizado en el pecado. Y tú me vas a decir o me preguntarás, ¿pero cómo es eso? Simplemente observa tu vida. Como todos los días mientes, como todos los días engañas, como todos los días agarras lo ajeno, como no todos los días codicias lo de los demás. Ahí está el pecado, cometiéndose todos los días y cada instante de tu vida. Y ahora estás condenado a la muerte eterna y no hay oportunidad para ti, no hay oportunidad para nadie. Y para eso vino Cristo aquí a la tierra, a quitar el pecado del hombre, a pagar esa infracción delante de Dios, y ya lo pagó, y lo pagó en esa cruz. Tú sabes que Cristo fue crucificado y fue entregado y fue clavado en esa cruz y derramó su sangre y murió en esa cruz. Tú lo sabes. Y ahora a todo aquel que se arrepiente, todo aquel que se entrega a Cristo, todo aquel que da su vida ahora para servir a Cristo, ese que cree en Cristo, ese va a ser salvo. No porque lo haya ganado, no porque lo merece, sino porque Cristo ya pagó delante de Dios la infracción que nos tocaba pagar. Y esa infracción fue un alto precio. La vida del mismo Señor Jesucristo fue la que pagó por tu pecado, por la infracción que tú cometiste al desobedecer la ley de Dios. Ahora, si tú tomas decisiones y dices, voy a seguir a Cristo, voy a pedirle perdón, ya no quiero esta vida de pecado, de inmundicia, de iniquidad, no quiero perderme y no quiero que un día cuando yo muera ya no tenga yo oportunidad, y vas a Cristo y pides perdón, te arrepientes de todo tu pecado, cambias tu vida y permites que Cristo haga la obra maravillosa en tu vida, en tu corazón, para que cambie tu corazón de piedra, para que te ponga un espíritu nuevo, para que te dé nueva vida, para que nazcas de nuevo y entonces permanezcas en Él. Dice la palabra, todo aquel que permanece en Él ya no peca. Si tú te entregas a Él, es para que ya no peques más, para que no sigas pecando como antes, para que ahora vivas solamente para servirle y para obedecerle. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Qué difícil es leer este versículo, porque alguno de ustedes ha de decir, ¿cómo me estás diciendo que yo soy hijo del diablo? No, yo no estoy diciendo que el que peca es hijo del diablo, sino es la palabra de Dios la que está diciendo que si tú estás viviendo en pecado, en desobediencia, que quieres hacer tu voluntad, que no quieres servirle a Dios, que no quieres obedecer los mandamientos de Dios, entonces estás viviendo en pecado. Y como Cristo no es tu Señor, entonces el diablo es tu Señor. Yo quiero que analices este momento, cómo está tu vida. Analiza tu vida. ¿A quién estás obedeciendo? ¿Y a quién estás desobedeciendo? Y aunque tú me digas, yo estoy bien,
Aunque tú me digas, no está pasando nada conmigo. Yo no vivo en el pecado. La palabra dice, por cuantos todos hemos pecado. Entonces, si tú dices no hay pecado, estás mintiendo. Y la mentira es pecado. Y estás en pecado. Y si estás en pecado, tienes un Señor. Y ese Señor se llama diablo. Y aunque se oiga feo, y aunque se sienta feo decir, así como podemos decir a alguien, eres un hijo de Dios, porque es un hijo que conoce a Dios, porque obedece a Dios, porque le sirve a Dios. También hay quienes se les puede decir, eres un hijo del diablo, porque obedece al diablo, porque peca como el diablo y porque hace la voluntad del diablo. Hazte esta pregunta: ¿quién es tu Señor? ¿Dios o el diablo? Tú contéstala. No se la contestes a nadie. No se la preguntes a nadie. Tú pregúntate a ti mismo o a ti misma. En este momento, ¿a quién estás obedeciendo? ¿A Dios o al diablo? Solo basta hoy, en este día, haz un resumen de tu día. Y fíjate qué es lo que hiciste en todo el día. ¿Obedeciste a Dios o obedeciste al diablo? ¿Quieres saber si algunas cosas de las que te voy a leer son semejantes a las que practicaste hoy, para que sepas de quién eres hijo o hija? Lo vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Si tú eres hijo del diablo, te voy a leer si practicas algunas cosas de las que hoy te voy a leer. Versículo 19, Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú practicas estas cosas que acabamos de leer, yo no lo puse de mi propia boca, no lo estoy inventando de mi mente, es palabra de Dios que está diciendo, si tú practicas estas cosas, eres hijo del diablo. Es mejor que escuches ahorita en este momento y recapacites y te des cuenta. Porque quizá tú allá en tu lugar, en tu casa me estés diciendo, bueno, pero tú ¿quién eres para decirme que soy? No soy yo. Es Dios hablando a través de su palabra. Para que tú veas, te escudriñes, te califiques y veas a quién le estás sirviendo. Ahora te voy a nombrar otras palabras, porque quizá tú ahora eres hijo de Dios y quizá estás practicando esto que te voy a leer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo
Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí están las dos partes. ¿Cuál de las dos practicas? Es fácil de identificarte y al mismo tiempo sepas qué tipo de Señor es el que obedeces. Hoy yo quiero decirte que si estás obedeciendo al diablo, si estás siendo hijo del diablo, hoy Dios te dice, tienes una oportunidad de cambiar tu vida, de que la maldición se vaya de tu vida y de tu familia, porque Cristo ya murió en esa cruz para perdonar tu pecado. Y Dios perdona a todo aquel que va y pide perdón por todo su pecado y se arrepiente de todo su pecado y se entrega a Cristo y cree en Cristo. Ahora será hijo de Dios para servir a Dios, para hacer su voluntad de Dios y para anunciar que Él es Dios poderoso, que puede transformar vidas, puede cambiar toda tu vida pasada, solo en Él. Hoy yo te invito, yo te sugiero que si escuchaste con atención lo que te acaba de hablar, recapacites, recapacita. No necesitas que a nadie te lo diga en lo personal. Hoy estás escuchando esta prédica. Por si tú no te gusta que alguien te diga cómo estás, califícate conforme a esta predicación. Y escúchala una y otra vez y obsérvate. Y si estás falta, y si tú estás en pecado, pues hoy el Señor te dice, arrepiéntete, pide perdón a Dios y conviértete y sé hijo de Dios y ya no hijo del diablo. Yo pido al Señor que toque tu corazón y que entre esta palabra, que entre como esa espada de doble fila a lo más profundo, hasta los tuétanos. Te lo pido, Padre eterno. Toca corazones, Señor, que a través de este medio que están escuchando, pero tú eres omnipresente, Padre, para los que escuchan aquí y los que escuchan en todo el mundo. Si ven esta predicación, Padre, toca corazones y conviértelos, Señor. Convéncelos, que sea tu Espíritu Santo convenciendo a toda alma que escuche hoy. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén.